Bienvenidos. Amén. Quisiera comenzar. Ahí usted mire, ya queríamos poner otra pantalla ya, pero para la próxima. A ver si ahí ya se mira mejor. Hermanos, hace tiempo yo les compartía un tema que se llamaba el camino de la perfección. ¿Se recuerda? Y entonces yo hermano, le empecé a decir un texto que está en uno de los evangelios, en Mateo, no me recuerdo ahorita el versículo, es capítulo 5, pero no recuerdo el versículo, donde Jesús, Él dice: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y yo le decía que esa palabra perfecto es la palabra teleios. Cuando usted investiga esa palabra, hermanos, griega teleios, esa significa completo, significa íntegro, significa maduro. Es decir, que entonces lo que el Señor Jesús, porque fueron palabras de Jesús, y en el enunciado no es si uno quiere, es un enunciado imperativo, es decir, una orden: sed perfectos. Entonces lo que nos está diciendo el Señor es que lleguemos a tener una madurez, que lleguemos a ser íntegros, que lleguemos a ser completos. Amén. Entonces, la pregunta es que siempre, hermano, hemos hecho. Si usted voltea con el que está a su lado y le preguntas: ¿tú eres perfecto? Pregúntele. ¿Qué le va a contestar? Que no. Y si usted lo conoce, menos. Pero va a decir: no, que va a ser perfecto. Todavía dice mentiras, todavía dice cualquier cosa. Pero cuando nosotros miramos en la Biblia, hay un texto que yo le puse a usted, que está en el libro de Salmo 101, versículo 6, que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Eso quiere decir que por lo menos nosotros tenemos que estar en el camino de la perfección. Ahora, cuando no, ¿sí se oye bien, hermanos? ¿Allá se oye bien? ¿Allá atrás se oye bien? Gracias, hermanos, eso me interesa. Porque cuando nosotros miramos en la Biblia, nos dejan ver algunos, por ejemplo, en el caso de Noé, la Biblia dice que él fue perfecto. Pero cuando miramos la vida de Noé, hermanos, él plantó una viña, se emborrachó, hermanos, uno de sus hijos abusó sexualmente de él lo maldijo, y entonces uno puede decir: entonces ¿es perfecto o no es perfecto? Cuando miramos en el libro de Job, hermanos, el Señor se refiere a Job, hombre íntegro, es decir, perfecto, apartado del mal. Y entonces cuando miramos en la vida de Job, hermanos, pues no le dio herencia a sus hijas también, y entonces decimos: pues no es tan perfecto, se amargó, le gustaba ver las muchachas, hermano, un montón de cosas. En el caso de Abraham se presenta al Señor en Génesis 17, le dice: Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, y le está dando una orden. Y cuando miramos en la vida de Abraham, él, hermano, cuando desciende a Egipto, le dice, como su esposa está bonita, y le dice: no le vas a decir que eres mi esposa, porque si no pueden matarme. Vas a decirle que eres mi hermana. Por poco pierde a su esposa. Y entonces, pero el Señor los consideraba como perfectos. Amén. Ahora nosotros, cuando nosotros nos analizamos, hermanos, claro está en que la mayoría de nosotros, o más bien, o mejor dicho, quizá todos nosotros podemos excusarnos y decir que no somos perfectos. Pero al final el Señor viene por una iglesia ¿qué, hermanos? Perfecta. Por una iglesia pura, sin manchas, sin arruga. Y entonces eso quiere decir que Él viene por una iglesia perfecta. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la perfección? Esto no se trata solamente de andar caminando, hermanos. Mire, hermanitos, como yo le voy a reiterar las palabras que en algún momento yo he escuchado de mi padre espiritual, y entonces él dice que esto no es una religión. Y es cierto, hermano. Si nosotros hacemos de esto una religión, el día de mañana nos vamos a aburrir.
como les ha pasado a mucha gente, hermano. Ya no le va a encontrar ese sabor al evangelio, y por eso muchos terminan desertando del evangelio. ¿Por qué? Porque no le hallan ese sabor. Y hay gente, hermano, que quizá puede caminar, pero solamente camina por caminar, vive por vivir, y no se da cuenta que en esta vida hay cosas tan emocionantes, de que nosotros tenemos, cada vez que damos un paso en la vida, debemos de aprender, tener el conocimiento. Es como en lo natural, hermanos. Si yo voy caminando y miro que aquí hay un pozo, si a lo mejor me caigo, no lo miré, eso me tiene que servir para que el día de mañana no vuelva a cometer el mismo error. ¿O sí, hermanos? Lo mismo sucede en el camino del evangelio, hermano. En este camino es algo tan extraordinario, tan emocionante, que no solamente se trata de ir caminando por caminar, se trata de ir evolucionando hasta que un día alcancemos la perfección en el Señor. ¿Se me está dando a entender, hermanos? Tenemos que ir caminando, hermano, adquiriendo conocimiento, pero no solamente el conocimiento, sino también adquiriendo entendimiento, y entonces ir avanzando cada día más, y que el Señor vaya obrando en nosotros. La Biblia dice en el libro de Filipenses 1:6, creo que es ese versículo, que el que ha empezado la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Diga conmigo, la perfeccionará. Es decir, entonces, que ha iniciado un proceso en nuestras vidas. Eso usted ya lo sabe. Ahora podemos hablar de algunas fuentes de perfeccionamiento. Podemos hablar de la palabra que nos sirve para perfeccionarnos. Podemos hablar, hermanos, ¿qué otra cosa? Ayúdeme, por favor. ¿Qué podría ser una fuente para que nosotros nos perfeccionáramos? Las pruebas. ¿Qué más? Los desiertos. ¿Qué más? ¿Qué más podría, hermanos? Ayúdeme, por favor, hermanitos. Sí, la palabra. ¿Qué más? Hay un texto que está en el libro de Hebreos capítulo 4 o 5, no recuerdo, pero ahí está hablando de Jesucristo y dice, aunque era hijo, aprendió obediencia, y entonces fue perfeccionado, porque otro versículo más adelante dice, y fue perfeccionado. Entonces, ¿cómo se perfecciona? A través de la obediencia. Es más, hasta creo también que el matrimonio es una fuente, hermano, para que nosotros nos vayamos perfeccionando. No muchos amenes. Dígale al que está a su lado, el matrimonio es una fuente, porque la Biblia lo dice, hermano, que la mujer incrédula o el hombre incrédulo se santifica en la mujer, o viceversa, el hombre incrédulo viceversa. El hombre en la mujer en el hombre. Amén. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Y también lo dice, hermanos, un hombre sabio, Salomón, y dice que mejor son dos que uno. Porque cuando uno cae, ¿qué hace el otro? Lo levanta. Pero hay de aquel que está solo. Entonces, hermano, aún el matrimonio puede ser una fuente de que nosotros nos vayamos perfeccionando constantemente. Es más, el apóstol Pablo nos habla del matrimonio que es un misterio. Por eso hay muchos que no alcanzan a entender el misterio del matrimonio. Y por eso a la hora de tener problemas, hermano, ¿sabes qué? Cada quien por su lado. Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. Y entonces no se dejan perfeccionar, no le hallan lo emocionante al matrimonio. Y por eso algunas personas, y no estoy hablando de, hermano, esto no es matrimonial, perdóneme, ahí está el tema, pero ahorita comenzamos con eso, hermano. Entonces, hay gente entonces que cuando empieza a hablar del matrimonio, no, empieza a decir una tanta de cosas, de malas experiencias que ha tenido, y entonces eso puede influenciar a otros hermanos, y entonces dicen, no, para casarme y tener problemas en el matrimonio, mejor me quedo, más vale solo. Si hay dichos mal dichos.
¿Cómo va ese dicho? Más vale solo que qué. Ah, no, hermano, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es mejor dos que uno. Eso, quién sabe quién se lo inventó. Alguien que le fue pésimo en el matrimonio. No sé si fue Paquita la del bar. No, es cierto. Pero no puede ser, no. Pero es que esto, hermano, no sé si me estoy dando a entender, hermano. Lo que le trato de decir es que el camino del Señor es emocionante. No muchos amenes. Otra vez, es emocionante. Pero algunos se dejan de emocionar. Cuando uno, no solo, hermano, es que esto no es solamente venir a la iglesia, sentarse, llegar tarde. Pues si esto no es el evangelio, si esto no es una religión, hermano, eso es algo emocionante. Eso es algo que cada vez que nosotros vamos avanzando, hermano, si tú empiezas a leer la Biblia y te empiezas a dar cuenta de lo extraordinario que es el evangelio, el apóstol Pablo, él decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Eso quiere decir que el evangelio, hay un poder extraordinario, hermano, que no todos se han dado cuenta de eso. Si nosotros pensamos que somos cuerpos con alma y espíritu, estaremos muy limitados. El evangelio lo podríamos hacer. Por eso hay mucha gente que no se quiere convertir, porque a veces quizá nos miran a nosotros, hermano, un evangelio aburrido, hermano, solamente es pruebas y pruebas y pruebas, y a lo mejor hasta usted canta adolorido, adolorido. ¿Y dónde está la vida abundante que el Señor está ofreciendo? ¿Y dónde está, hermano, eso emocionante? Porque había un corito que cantamos, hermano. Bueno, no sé si usted se lo sepa, porque usted ya no se lo sabe. Pero dice, ay, ahorita se me olvidó. ¿Cómo va ese corito? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Cómo va la tonada, hermanos? Corazón que tiene a Cristo. No, está muy alta, ¿no? Canto con gozo a Jesucristo. El que tenga el gozo del Señor, diga un amén. Ese amén ni convencieron a nadie, hermano. ¿Cuántos tienen gozo? Ahora, este evangelio es cuando tú empiezas a investigar en la Biblia, y por eso la Biblia es una fuente, hermano, para que tú y yo nos perfeccionemos. Cuando tú y yo empezamos a buscar en la Biblia lo que un día vamos a llegar a ser, eso te emociona, hermano. Eso te lleva a decir gracias, Padre, porque ahora estoy descubriendo que ahorita soy un cuerpo, bueno, mi espíritu está atrapado en este cuerpo que se envejece, que se hace, hermano, se enferma, se tiene que poner un montón de cosas. Uno, hermano, anda cuando ya no le duele la rodilla, le duele el estómago, le duele la mano, todo le duele. Y aunado a eso, algunos se quejan mucho. Pero cuando nosotros empezamos a investigar en la Biblia, te das cuenta, como dice el apóstol Pablo, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Eso qué nos está diciendo entonces el apóstol Pablo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Perdón? ¿No lo escuché?
Vamos a ser inmortales. Usted va a decir, ese pastor está bien. No, hermano, le estoy diciendo que vamos a ser inmortales. Y no como Highlander. Pero, o sea, hermano, vamos a ser inmortales. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Usted la cree que este cuerpo un día se va a transformar? Pero entonces hay que descubrir lo emocionante, hermano. Nosotros, vuelvo a reiterar, esto no es una religión. Esto no es solamente venir el domingo, sentarse, levantarse, hermano. Si el que está dirigiendo le dice levante las manos, las levanta, y si no quiere, usted no las hace. O si no le dice nada, usted nada de nada, hermano. Esto es algo más. Como decía un hermano que cantaba, no me recuerdo cómo se llama el hermano, pero decía, ser cristiano es algo más. Como el hermano estaba diciendo, lo que él estaba citando acerca del cristianismo, hermano. Ser cristiano no es tener una Biblia debajo del brazo, hermano, comportarse y decir yo soy el que ayuno 50 horas a la semana. Si no, se trata de que cada día que nosotros vayamos avanzando en esto, el Señor nos vaya aperturando, hermanos, nos vaya abriendo nuestros ojos de nuestro entendimiento espiritual. Y entonces empecemos a darnos cuenta de quiénes somos nosotros en realidad. Amén. ¿Usted quién cree que es, hermano? Usted le pregunta, ¿cómo te llamas? Pablo López Fuentes, para servirle a Dios y a usted. Y a veces ni es cierto, hermano, porque ni quieren servir a ustedes. Pero bueno, ok, prosigo. Bueno, no he empezado, hermano. Déjeme empezar con esto. Este es un texto que usted conoce. Dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, dice esta versión, sino transformaos. Diga conmigo, transformaos. Otra vez diga conmigo, transformaos. ¿Transformaos qué? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y qué más. Entonces nos está hablando de una perfección. Diga conmigo, perfección. Y para poder entender la voluntad perfecta de Dios, porque está hablando ahí tres cosas: la buena, la que más, la agradable y qué más. Y entonces esto me habla de que vamos a ir en una evolución buena, agradable y perfecta. Entonces, para que podamos, hermano, entender la perfecta voluntad de Dios, y eso lo vamos a entender cuando usted y yo, hermano, hayamos alcanzado esa perfección, entonces debe de haber una transformación en nuestras vidas. Amén. Y esa primera transformación va a empezar a través de nuestra mente. Dígale al que está a su lado, a través de tu mente. Si algo se tiene que trabajar en la vida de las personas, es la manera de pensar. Si una persona sigue con los mismos pensamientos, hermano, usted y yo vamos evolucionando, y lo natural nos tiene que dar muchas enseñanzas en lo espiritual. No sé cuántos aquí tengan mayores de 20 años. Levánteme su mano. Mayores de 20 años. Eso quiere decir que usted ya tuvo una manera de pensar, tuvo una niñez, y ahorita usted no piensa igual que cuando era niño. Eso lo dice el apóstol Pablo también. ¿Ok? Entonces, tiene que haber un cambio en nuestra mente. Dígale al que está a su lado, tiene que el Señor hacer un cambio en tu mente, una renovación en tu mente, para que empiece ahí a efectuarse la transformación. Mire, hermano, aquí es bien complicado. Aquí nos van a llegar pensamientos de todo tipo, ¿cierto o no, hermano? A algunos les han llegado pensamientos hasta de suicidio. A algunos les han llegado pensamientos, hermano, de que no valen nada, de que no les importan a nadie, qué sé yo, hermano, todo tipo de pensamientos.
Si algo trabajó el Señor para poder meter a aquel pueblo que había salido de Egipto y lo había metido en el desierto, pero el desierto no era su lugar, hermano, su destino final. Ellos tenían que llegar a la tierra de Canaán. Si algo el Señor batalló, es precisamente para cambiarle la forma de pensar. Amén. Tu manera de pensar determina muchas cosas. El libro de Proverbios dice: ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Pregúntale al que está a su lado: ¿qué estás pensando? Ay, que acabe ya este señor. Estoy pensando en los mariscos que nos vamos a ir a comer. ¿Qué va a comer usted, hermano? ¿O ya comió? ¿Pancita? Bueno, ya voy, hermano, ya voy. Entonces, la palabra transformaos es la palabra en el diccionario Swanson, es la palabra metamorfomai. No sé si esté bien pronunciada, hermano, ¿no? Eso es una palabra griega. Metamorfo, que significa cambiar, transformar. Oiga, transformar la naturaleza esencial de algo, cambiar de aspecto, transfigurarse, efectuar un cambio total. Morfe destaca el cambio interno. El tiempo presente continuo indica un proceso como siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es decir, entonces, que cuando el apóstol Pablo nos está diciendo sino transformaos, es decir, lo que él está diciendo, que se empieza el proceso, y el proceso de transformación se va a empezar a dar a través de la mente, para que puedan entender que el ser cristiano no solamente se trata de venir a la iglesia, no solamente se trata de cantar, sino hay cosas extraordinarias que uno tiene que ir descubriendo quiénes somos en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, mire lo que dice. Indica un proceso como siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, siendo el cambio llevado a cabo ¿por quién? ¿Por quién el cambio? Por el Espíritu Santo. Y por eso dentro del poema que estaba leyendo el hermano, de los versos que le estaba leyendo, él decía que el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu, porque han de ser discernidas espiritualmente. Amén, hermanos. Si usted vaya afuera y le pregunta y le dice a alguien: oye, fíjate que nosotros vamos a ser arrebatados, ni siquiera le va a entender lo que le está hablando. ¿Sí o no? A él háblele de negocios, de cómo sacar lana ahorita en este tiempo. No estoy diciendo que sea malo, hermanos. Lo malo es que a veces, hermano, como dice el apóstol Pablo, le damos más importancia a las cosas que se ven que a las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, ya le dije. Y eso dice el apóstol Pablo. ¿Ok? ¿Podemos dar un grito de júbilo? ¿Podemos dar un grito de guerra? Entonces, por favor, voy siguiendo, hermanos. Entonces, mire, yo le puse esto. Las mariposas realizan una metamorfosis. Esto lo enseñaron en la escuela, hermanos, ¿cierto o no? ¿Cuántos se acuerdan de esto? No me digan, levánteme su mano. ¿Cuántas etapas son? ¿Ya ve? ¿Cuántas etapas son? Para que, ¿quién da menos? ¿Quién da más? Bueno, le voy a leer eso. Las mariposas realizan una metamorfosis, del griego metamorfe, que significa más allá de la forma anterior. Ojo, mire, hermano, esto. Y le estoy hablando con un ejemplo natural. Realizan una metamorfosis, una metamorfe, que es una más allá de la forma anterior. Diga conmigo: más allá de la forma anterior.
Es decir, que cuando entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, no os conforméis a este mundo, dice el apóstol Juan, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Eso quiere decir que esto es pasajero. Y que entonces cuando Él nos está diciendo, no te conformes a este mundo, no te hagas un molde de este mundo, sino transformaos, es decir, que hay una forma mejor. ¿Se me está dando a entender o no, hermanos? Ya le dije, hermano, que cuando Adán y Eva pecaron, ellos no tenían este cuerpo de pecado como ahora nosotros tenemos, hermano. Nosotros venimos arrastrando una naturaleza de pecado, una visión muy corta de la vida. Pero cuando empecemos a entender quiénes somos, cuando empecemos a tener ese cambio, hermano, esa transformación, usted se va a dar cuenta ahorita, hermano. Ya voy, permítame. Entonces dice del griego metamorfe, que es más allá de la forma anterior, también completa, pues poseen un ciclo vital en 4 estadios. ¿Cuántos estadios? Diga conmigo 4. Otra vez diga conmigo 4. Y en la gematría bíblica, hermanos, el 4 es un número de equilibrio. Diga conmigo equilibrio. Otra vez diga conmigo equilibrio. Entonces 4. Y entonces aquí nos dice, con 4 estadios muy distintos: huevo, oruga o larva, segundo; crisálida o pupa, tercero; y adulto o imago, cuarto. Y entonces, hermano, el ciclo vital completo se denomina generación. Ojo, generación, pudiéndose producir una o varias veces a lo largo del año. Este ciclo está regulado por hormonas y se encuentra influido principalmente por la temperatura. El desarrollo embrionario de las mariposas comienza con la fecundación de las células germinales contenidas en el huevo. Bueno, no le leo más, no le quise poner más todo lo que decía. Y ahí está, mire, hermano, esta imagen nos muestra cuáles son las 4 etapas o los 4 estadios para que, hermano, llegue y la mariposa vuelva a estar así como de hermosa, hermanos, con esos colores. Entonces empieza, primera etapa, el huevo; segunda etapa, las orugas; tercera etapa, ahí está la crisálida o pupa, hermanos; y la cuarta etapa, adulto o imago. Amén. Note que son 4. Ahora prosigo. Mire este versículo. Léamelo por favor. 1, 2, 3. A ver otra vez. 1, 2, 3. Ahí hay 3 verbos. Bueno, no sé si hay algunos más, pero hay 3 cosas importantes que son, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, le está diciendo como esas 3 cosas, hermanos, son de manera imperativa. Como cuando Jesús les dijo, hermanos, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y entonces, ¿cuáles son estas cosas de manera imperativa? Es decir, que es una orden. Primeramente, para que nosotros podamos, hermanos, vivir bien y empezar a entender algunas cosas, lo primero que debemos de hacer es despojaos de ¿qué? Es decir, esa palabra despojaos es eliminar, es separar, es quitar. Para que nosotros podamos, hermano, entonces empezar a ver esa transformación, una de las cosas que nos está diciendo el apóstol Pablo es: despójate del viejo hombre. Dígale al que está a su lado: despójate del viejo hombre. Elimina aquello que te está haciendo. ¿Qué tienes que despojarte? Del viejo hombre y de la pasada manera de vivir. Amén. Pero después nos dice, hermano, el segundo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La segunda orden es: renovaos. Diga conmigo: renovaos.
Y entonces, ¿en qué nos tenemos que renovar? En el espíritu de vuestra mente. Y tercero, nos está diciendo, por último, ya que te hayas despojado, después renovados, entonces te vas a vestir del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ok, hay una versión. Esta versión, hermanos, en la versión Nueva Traducción Viviente dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ya conmigo, renovar nuestros pensamientos y actitudes. Y después sigue diciendo: pónganse la nueva naturaleza creada para ser, oh hermano, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Después de que te hayas quitado, deshecho de la vieja naturaleza, que el Señor a través de su Espíritu Santo te empiece a renovar tus pensamientos y a cambiar nuestras actitudes. Entonces lo que vas a hacer después es ponerte la nueva naturaleza. Ojo, ¿para qué te vas a poner la nueva naturaleza? Creada para hacer ¿a qué? A la semejanza de Dios. Ay, hermano. Si yo empiezo a decir algunas cosas ahorita, algunos van a empezar: ay, este pastor está diciendo. Hay un texto que está en el libro de Salmos, no me recuerdo si es Salmo 84, que dice: vosotros sois dioses, pero moriréis como mortales. Uy, entonces, ¿qué nos está diciendo, pastor? ¿Que nosotros un día vamos a ser dioses? Otro día, mejor los martes, se lo vengo y se lo digo eso, hermano. Los veo serios. Hermano, los veo serios. ¿Está enojado? Ah, bueno. Ok. Bueno, prosigo, hermano, porque no voy a llegar al punto. Voy. Pero mire después lo que dice también el mismo apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Diga conmigo: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome ¿a dónde? A lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, todos los que somos teleios, todos los que hemos alcanzado una madurez, todos los que hemos alcanzado una integridad, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, para que podamos llegar a esa perfección, una de las cosas que también necesitamos hacer, como dice el apóstol Pablo, despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Entonces, nadie, hermano, va a poder perfeccionarse si solamente, hermano, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo: yo no lo he alcanzado todo. Pero un versículo antes dice que él no ha alcanzado la perfección, pero en el versículo 15 dice que ya alcanzó la perfección. Entonces, una de las cosas, hermano, no sé si me estoy dando a entender, hermano, hay cosas que hay personas que no se pueden perfeccionar porque siempre están pensando en el pasado, hermanos. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Hacia lo que está delante. Dígale al que está a su lado: no te puedes quedar con lo de atrás. Hermano, vamos, dígale, no te puedes quedar con lo que pasaste en tu antigua, antes de venir a Cristo. Quizá tuvieron algunas malas experiencias. Que haya una transformación en tu mente.
Si a lo mejor un día tus padres te dijeron, eres un bruto, hermano, en Cristo eres un hijo de Dios. Si a lo mejor alguien te dijo, tú nunca vas a servir para nada más que para tener hijos y estar en Cristo, Dios te puede dignificar en este lugar, hermanos. Si alguien te dijo, si alguien te menospreció, si alguien menospreció tus capacidades, Dios puede traer una metamorfosis en tu vida. No sé si me estás dando a entender, hermano. Pero mire, hermano, Dios ha cambiado cosas en nosotros. ¿Cuándo me iba a imaginar yo poder hablar en frente de tantas personas que están aquí? Bueno, lo de tantas personas es relativo, porque puede haber mucho más, menos. Pero después de 5 ya son una multitud, ¿no? Bueno, Dios cambia. Dígale al que está a su lado, Dios te puede cambiar. Dios te puede transformar. Ok. Entonces recordemos, hermanos, recordemos lo de la mariposa, que hay 4 estadios y que esa palabra metamorfosis sí está en la Biblia. ¿Y dónde empieza la metamorfosis? En la mente. ¿Cómo vamos a empezar, hermano? Hay gente que está batallando con un montón de cosas. Mire, hermano, hay gente que está batallando con pecados aún de tipo sexual. Lo único que te puedo decir, no hay una fórmula tan extraordinaria. Lo único que te puedo decir es: acércate a Dios, sé sincero con Él, abre tu corazón, sé, hermano, honesto. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y Dios, que es rico en misericordia, Dios puede trabajar aún en esos pecados que quizás no puedes dejar de hacer. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. No se trata de hacer o dejar. No se trata como antes te enseñaron, hermanos, en la iglesia tradicional. Hermano, pecabas y te decían: oh, pues ahora 10 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. Si no es una letanía, hermanos. Se trata de vivir la palabra, entenderla y decir que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Que cuando tú y yo, otra fuente de perfeccionamientos podría ser la Santa Cena. Amén o no amén, hermanos. Que no solamente se trata de venir cuando tú te pones a cuentas, hermano. Hay cosas que ni siquiera te das cuenta, pero en tu ser interno empieza a cambiar. Dios empieza a hacer una transformación. Bueno, deme un grito de júbilo si me estoy dando a entender, hermano. Gracias por eso. Ok, entonces prosigo. Vamos a ver hacia dónde vamos, hermano. Las cuadridimensiones. Cuadridimensión viene de la palabra quadri, del latín quadri, que significa 4, cuadrienio, cuadrilátero, toma también las formas de cuatri. Dimensión del latino dimensio, ¿verdad? Onis, aspecto o faceta de algo. El espacio de 4 dimensiones de la teoría de la relatividad. Ahí está la fuente, Biblioteca en Carta 2005. Prosigo. Mire, déjeme empezar con esto. Yo espero que me dé a entender, hermano. No lo voy a explicar completamente, pero aún Dios, a ver, ¿usted a quién conoce? Dios Padre, ¿qué más? Dios Hijo, ¿y qué más? ¿Y cómo? ¿Y usted qué cree de Dios? Esa es la Trinidad. ¿Y usted cree que esos 3 son uno? ¿Sí o no, hermanos? Pero a ver, le pregunto, explíquemelos. Bueno, pues explíqueselos a los hermanos de Facebook. ¿Cómo le haríamos? ¿Ya los entendió usted, hermanos? Cuando usted mira en el Antiguo Testamento, el Padre hizo una función. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, el Hijo
hizo una función, ¿cierto o no, hermanos? Y cuando usted mira, después de que Jesucristo se fue, el Espíritu Santo hizo una función. ¿Sí, amén o no amén, hermanos? Bueno, ahí está más o menos. Pero cuando usted mira el Salmo 91, hermano, dice: el que mora en el secreto del Elyon pasa la noche en la sombra del Shaddai o del Shaddai, diciendo a Yahvé, mi refugio y fortaleza, mi Dios Elohim, en quien confío. Cuando usted mira ese texto, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. ¿Y qué más sigue diciendo? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando usted mira, hermanos, en el libro, en el diccionario Strong, cuando usted mira ese versículo y usted empieza a mirar las palabras en hebreo, cuando está diciendo el que habita al abrigo del Altísimo, esa palabra es la palabra Elyon. Amén. Por eso dice: el que mora en el secreto del Elyon pasa la noche, morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente, Shaddai. Diré yo a Jehová, Yahvé, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, es la palabra Elohim, en quien confiaré. Entonces ahí está hablando cuatro, aunque se está refiriendo a Dios, le está llamando a cada uno por su nombre. No es lo mismo mi Dios que el Altísimo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Sí o no me estoy dando a entender? Entonces no es lo mismo. Cada uno de ellos tiene un nombre. Ahora mire, hermano, mire, nada más le voy a decir esto. No me voy a meter, hermano, a fondo acerca de la cuadridimensión de Dios, porque necesitamos más tiempo. Ok, se lo voy a poner de esta manera. Hay un texto que dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Búsquemelo, por favor. Va a decir: ¿dónde busco? Búsquemelo. Dice que Él habita en luz inaccesible. ¿Sí o no? Estoy esperando, hermanos, no dejo de pedir. Ese tiempo que me estoy aquí tardando, me lo descuenta, por favor. ¿Quién me lo lee? Por favor, tú me lo lees, Arturo, de una vez, ya estás aquí. A ver, ¿qué dice? Mira lo que dice, hermanos. A Dios nadie lo ha visto nunca. A ver, otra vez, por favor. 1, 2, 3. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. A ver, dice que a Dios nadie lo ha visto, ¿qué? Nunca. Entonces, le voy a preguntar algo. ¿Moisés a quién vio? ¿Lo vio o no lo vio, pues, Moisés? ¿Hubo personas que lo vieron, sí o no? Entonces, ¿cómo, pues? Bueno, ¿y no los discípulos vieron a Jesucristo y Él es Dios? Ok. Entonces a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, cuando está hablando de el que habita al abrigo del Altísimo, el Elyon, ese presidente, ay, hermano, espero que rápido lo voy a hacer, hermano. Si usted tiene dudas, se acerca al final del servicio. Amén, hermanos. Así no me deje con duda, pastor. Pues necesita venir a los discipulados, hermano. Dígale al que está a su lado: necesitas venir a los discipulados. Necesitas venir a los discipulados. Ok.
Entonces la Biblia dice que Dios a nadie lo ha visto jamás, pero hermano, por ejemplo, en el caso de Moisés le vio sus espaldas. En el caso de ¿cómo se llama? De Jacob, dice, aunque dice ahí luchó con el ángel, hermano, pero realmente, hermano, él luchó con el Señor. Y entonces dice que él tuvo un encuentro ahí en Peniel, cara a cara. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros miramos, hermano, mire rápidamente, el Elión es esa esencia que nadie ha visto jamás. La Biblia dice que Dios lo llenaba todo, hermano. Y entonces él se tuvo que vaciar. Ese Elión se tuvo que vaciar en algunos vasos para que nosotros pudiéramos, él se pudiera revelar a nosotros en diferentes facetas. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Y entonces se vació en el vaso, hermanos, en el vaso del Padre, en el vaso del Hijo y en el vaso del Espíritu Santo. Amén. Para que nosotros entonces pudiésemos, hermano, comprenderlo y las facetas, como el Padre trabajó en un tiempo, después fue la faceta del Hijo, que él vino, hermano, el Padre mandó al Hijo para que muriera por nosotros. El Hijo vino a hacer una salvación, hermano, a darnos salvación, pero él se fue y entonces dejó al Espíritu Santo para que él nos guiara a toda verdad. ¿Sí me di a entender así rápido, hermano? Ok, esa es la cuadridimensión de Dios. En pocas palabras, hermanos. Amén. Pero después, Satanás, que el Señor lo reprenda, vaya y busque. Ya me estoy adelantando un poquito. Apocalipsis 12:9. Búsquemelo, por favor. Ni siquiera he entrado en el punto, hermano, en el tema. ¿Qué hora es? Ya llevo 47 minutos. Ese tema de la cuadridimensión tendríamos que hablarlo más a fondo, hermanos. Amén. Un viernes o un martes. ¿Quién lo tiene, por favor? Apocalipsis 12:9. ¿Quién me lo lee, por favor? Alguien que me lo lea. ¿Ya lo tienes, Ner? A ver, por favor, hermanos. Mira lo que dice. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. ¿Fue arrojado a la tierra quién? No, ahí no dice el diablo. ¿Quién más dice? El dragón, diga conmigo, el dragón. ¿Qué más? La serpiente antigua. ¿Quién más? El diablo. ¿Y quién más? ¿Cuántos son? 4. Cuando usted mira, en el principio, usted mira que en el huerto estaba la serpiente, ¿cierto o no, hermanos? Amén. Pero cuando usted mira en el libro de Apocalipsis 12, que es el final, hermano, Apocalipsis, el libro final, usted mira que esa serpiente ha venido evolucionando, porque cuando Jesucristo también se fue al desierto, dice que le llegó ahí el tentador, el diablo, Satanás. No sé si lo ha leído. Y entonces, cuando usted ya mira en el libro de Apocalipsis 12, cuando está una mujer en el cielo dando a luz, hermanos, entonces aparece también el dragón. Entonces, Satanás, que el Señor lo reprenda, también quiere imitar lo que hace Dios. Si entonces el Señor es, mire, hermanos, ay, Dios mío. Antes de ser Satanás, ¿quién era Satanás? Era Luzbel. Amén. ¿Y dónde estaba Luzbel? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Luzbel, hermanos? Estaba en el monte de Dios. Le pregunto algo, ¿usted cree que Luzbel conoció algunos misterios de Dios y algunos secretos? Es más, le voy a decir algo, hermanos. La Biblia dice que los demonios creen en el Señor y ellos tiemblan. Y hay cristianos que dicen creer en el Señor, pero ni tiemblan nada.
O sea, ellos conocen la palabra. Y hay algunas cosas que Él conoce que, hermano, ni siquiera a veces nosotros como cristianos llegamos a entender la magnitud de la palabra y realmente de quiénes somos en esta tierra, hermano. Usted no es lo que es, hermano. A usted vino antes de que usted y yo fuésemos cuerpos. Primeramente la Biblia dice en el libro de Eclesiastés 12:7 que Dios es el Padre de los espíritus. Y entonces a usted nos mandaron a esta tierra, pero nosotros tenemos una parte eterna, hermano, de nosotros, y es nuestro espíritu. Y entonces somos espíritus atrapados en este cuerpo. Pero como nuestra naturaleza, traemos arrastrando una naturaleza de pecado, nos adaptamos a las cosas de esta tierra, porque nosotros nos guiamos por lo que vemos y no por lo que no vemos. Esto es silla porque la estoy palpando, ¿cierto o no? Esto es una computadora porque lo palpo. Pero le voy a preguntar algo. ¿Usted cree que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿De veras usted cree que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Y usted un día quisiera verlos? Ya le dije en muchas ocasiones, hermano, que si alguien le dice: hermano, fíjate que me visitó un ángel, ha de haber sido ángel tu vecino. Mire, hermano, ay, Señor, ayúdanos, Padre, a comprender quiénes somos. Salmo 82 dice, en el Salmo 82 dice que somos dioses, pero moriremos como mortales. Ahí usted, revíselo, hermano, revíselo, Salmo 82. Bueno, prosigo, ya voy, hermanos, ya voy. Ya me detuve mucho aquí. Ahí voy. Altísimo, ahí está el Shaddai, el Jehová y Dios Elohim. Prosigo, hermano. Mire este. Aquí hay otra cuadridimensión. Ezequiel 47, 3 al 5 dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió, diga conmigo, midió. ¿Cuántos codos midió? 1000 codos, y me hizo pasar las aguas, ¿a dónde? A los tobillos, diga conmigo, a los tobillos. Después midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a qué. Entonces, ¿cuáles son los 4 niveles? Repita conmigo: tobillos, ¿qué más? Rodillas, ¿qué más? Lomos, ¿y qué más? A nado. Esas son medidas. Y esto sí representa algo, porque la Biblia dice, hermano, nada más rápido así. Cuando aquel hombre que lo ponían en la puerta llamada la Hermosa, que el templo era de Salomón, aquel hombre que pedía limosna, dice que cuando vieron a Pedro y a Juan les dijo: no tengo oro ni plata, lo que quiero es romper la piñata. No es cierto, hermano. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ¿sabe lo que se le empezaron a, hermano? Lo primero que se fortalecieron fueron los tobillos. Ya conmigo, los tobillos. Eso quiere decir que entonces, hermano, a ver si me estoy dando a entender, si nosotros queremos llegar a una perfección, y si Dios mismo tiene una cuadridimensión, entonces las cuadridimensiones son estadios
que nosotros debemos de ir pasando las rodillas, hermano, al agua, después a los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos. Y la Biblia dice en el caso de las rodillas que necesitamos fortalecer las rodillas endebles. Después vienen los lomos. ¿Qué se guarda en los lomos, hermanos? En los lomos está la semilla, el esperma, para que haya frutos. Y entonces después está el nado. A ver si me doy a entender, hermanos. ¿Se acuerda cuando Jesús, él predicaba y él, hermano, estaba en la barca, y un día le dijo a sus discípulos: boga mar adentro? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿sabe qué? Que hay gente que le gusta solamente quedarse con la enseñanza, con la orillita solamente que les hablen de Dios, solamente que les hablen de la salvación. Pero déjame decirte que hay cosas extraordinarias que tú y yo necesitamos conocer. Amén, hermanos. Entonces él le dijo: boga más adentro. Y hermano, ahí en el más adentro, hermano, ahí fue donde Pedro caminó sobre las aguas y empezó a ver las cosas extraordinarias. No te puedes quedar solamente a la orilla del río. No puedes pensar que solamente, hermano, quieres un toque de Dios y solamente ahí meterte, solamente has ido a la playa. Hay gente que solamente se mete ahí los tobillos, hermano, y ahí contempla la playa. Está bien, hermano. Pero hay gente otra más osada que, hermano, se empieza a meter y después le llega el agua a las rodillas y después a los lomos, y cuando viene una ola, así es el río de Dios. Ya conmigo, así es el río de Dios. No te conformes, hermano, solamente con que ya te puedes saber 2, 3 textos y ya dices: ay, yo ya sé mucho de la Biblia. No, hermano, hay cosas extraordinarias. Amén. Bueno, ya voy. Ay, hermano, no ha llegado. A menos que usted me regale 10 minutos. ¿Quién me regala 10 minutos? Levánteme su mano. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ya tengo una hora. Los demás se pueden ir, hermanos, que no me regalan nada. No es cierto, hermano, no es cierto. No es cierto, no sé. Ya voy, ya voy. Ay, Señor. Entonces, mire la dimensión. En el caso de la danza, de la alabanza, hermanos, los tobillos la danza, la rodilla la oración, los lomos la adoración verdadera, en verdad, y el nadando entrar por completo a la presencia de Dios. Cada uno de esos se puede desarrollar, hermano. En el caso de la alabanza, no te puedes quedar solamente con la danza. Necesitamos la oración, necesitamos la adoración en espíritu y en verdad. Pero no solamente eso, sino necesitamos entrar por completo hasta la presencia de Dios. Amén. Ok, prosigo. Mire, otra aplicación espiritual: tobillos, firmeza espiritual; rodillas, fortaleza; lomos, la verdad espiritual; nadando, la vida también en abundancia. Y ahí están algunos textos. Ya me voy, hermano, ya voy, mejor me voy a pasar más. Estos ya me los voy a pasar. Afirmar las rodillas endebles. Ahí está. Mira, ahí está. Nado, dice: tengo en cuanto necesito y me sobra, nado en la abundancia. Diga conmigo: nado en la abundancia. No te quedes con lo poquito, hermano. Mire esta otra. Esta me la voy a pasar. También este. Ese está interesante, hermano. En el caso del apóstol Pablo, llamado siervo de Jesucristo, llamado apóstol y apartado para el evangelio. Bueno, me voy a ir a otros que... Mire este versículo: seáis capaces de comprender con todos los santos. Diga conmigo: todos los santos. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y qué más? La profundidad, y de conocer qué. Entonces, mire, hermano, el amor de Cristo también tiene 4 dimensiones. ¿Cuáles son? Anchura, ¿qué más? Longitud, largo. No, ¿cuál es la longitud? Largo, largo. La altura, ¿y qué más? La profundidad.
Entonces no puedes quedarte solamente con el amor, con una clase de amor. Tienes que meterte a la profundidad. Ya, hermano, ya voy a... Ay, Señor. Aquí hay otra cuadridimensión. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Y qué más? Apartado del mal. Entonces, ¿cuál era el final, hermano, de Job? Apartarse completamente del mal. Bueno, ahí está. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya voy, hermano, ya voy a llegar a esto. Me voy a pasar estos. Pero aquí están bien interesantes también estos. Estas son las cuadridimensiones. Mire, este está bien interesante, hermano. Léame por favor ese versículo 1, 2, 3, hermano. 1, 2, 3. ¿Cuál es la cuadridimensión? Pero ahí está de forma ascendente. Mejor empecemos de abajo hacia arriba. ¿Cuál sería el primero? Hombre. Segundo, vivientes. Tercero, santos. Y cuarto, mire, hermanos, rápida, se lo explico rápido, porque esto lo estaba escuchando apenas del apóstol Sergio también. El Señor se hizo hombre para tratar con nosotros, y mandó a Jesucristo para reconciliar a la humanidad con Dios, con su Padre. ¿Cuántos decimos amén? Pero después, en el libro de Primera de Tesalonicenses 4:16, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los vivientes. Ahí entonces, hermano, ¿quiénes van a ser los vivientes? Los vivientes son los que son arrebatados. Diga conmigo, arrebatados. Pero cuando usted mira en el libro de Judas, capítulo 1, es el único capítulo, creo que es versículo 16, dice que el Señor viene con todos sus millares de santos. Era Judas 1. Bueno, es el único capítulo, el versículo es 16. No sé si dice así, hermanos. Algunos dicen con ángeles, pero dice santos. Entonces eso quiere decir que después de que nosotros alcancemos la estatura de vivientes, vamos a venir como santos, y unos van a alcanzar la estatura de vigilantes. Bueno, ya es 1:14. Bueno, es 1:14. Ya voy, hermano. Ya usted me está mirando con... Ya voy. Me voy a ir a este. Pero ahí hay varias dimensiones. Voy a pasar este. Mira, aquí hay otro. La cuadridimensión de la sabiduría. Las hormigas, los conejos, las langostas, la araña. Cada uno de esos hay que desarrollarlo, hermano. Ahí está. Otro. Este ya se lo sabe. Hermana mía, amiga mía, paloma mía. ¿Y qué más? Rápidamente, hermana mía, nos enseñan a cómo ser hermanos, porque a veces entre la relación de hermanos nos podemos amargar. Amiga mía, en Juan capítulo 15, versículo 15, dice el Señor: ya no les llamaré más mis siervos, sino ahora les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Amén. Entonces, esa es otra, hermano, otra esfera. Hermana mía, amiga mía. Después, ¿qué sigue? Paloma mía. La paloma tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero también, hermano, ya le dije que la paloma, hermano, si algo, una característica tiene, es que no tiene hiel. Llegar a ser perfecta mía. Ya voy, ya hermano, ya termino. 1:4. Ok. La antítesis de la cuadridimensión, ahí está: el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Bueno, híjole, le explico esta y ya terminamos, pues. Ay, Señor.
A ver, le voy a preguntar algo. La cuadridimensión de Jesús. La Biblia dice que todos, el libro de Efesios capítulo 4, búsquelo por favor, hasta que todos lleguemos a la estatura de varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Ok, se lo voy a ir rápidamente así. Por favor, empecemos. Vamos a ver las edades de Jesús. ¿Cuándo aparece Jesús por primera vez? ¿Cuándo aparece Jesús? En su nacimiento. ¿Sí o no, hermanos? ¿En dónde lo miramos eso? En el libro de Lucas, en los evangelios, en el libro también de Isaías. ¿Amén? ¿Sí, amén o no amén, hermanos? Entonces, cuando nosotros miramos a Jesús, a ver si aquí están los textos, dice: cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y esto nos habla, hermanos, de que al octavo día el Señor, a ver si aquí está, mire, y cuando, este ya cuando aparece. Entonces, en su nacimiento, y ahí podemos ver el año cero, diga conmigo año cero de Jesús. Entonces ahí podemos ver que al octavo día a él lo llevaron para circuncidarlo. Diga conmigo, circuncidarlo. ¿Y qué es la circuncisión? Le quitan el prepucio. Amén. Pedazo de carne que en algún momento puede contaminar. Ok, entonces eso lo vino a cumplir el Señor. Entonces cuando miramos en la edad, en el año cero, te das cuenta que lo primero que aparece también es que a Jesús lo circuncidaron. Le quitaron eso, hermanos, para cumplir también con la ley. Porque hay algunos que dicen: no, es que Jesús no vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley. Amén. Amén o no amén, hermanos. Pero después del año cero no se ha hablado más que aquí. En Lucas 2:42 dice: y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. En el año cero lo llevan sus padres al templo. ¿Para qué? Para que lo circuncidaran. Amén. Después de ahí, ¿cuántos años pasaron? 12. Porque ya no se vieron. Y hasta los 12 la Biblia nos empieza a decir: a los 12 años entonces lo llevaron a la fiesta. Y cuando lo llevaron a la fiesta, él se perdió. Y entonces ya no sus padres lo llevaron al templo, sino entonces él fue y se metió en la sinagoga o en el templo. Y dice que discutía con los doctores de la ley. Les preguntaba, hermanos, les decía. Y entonces cuando sus padres se dieron cuenta dónde estaba, porque lo empezaron a buscar, Jesús dijo: ¿no sabéis que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Y entonces, hermano, pero él de hermano reconoció a José y a María como sus padres, pero en algún momento le estaba diciendo: José, tú no eres mi padre. Pero dice la Biblia que él se sujetó a ellos. Amén o no amén, hermanos. Entonces, a ver si me estoy dando a entender. Entonces, primera edad, año cero. Después aparece ¿en qué año? 12 años. En el primer año, en el año cero, lo llevan sus padres al templo. En el año 12, cuando tenía 12, ¿qué significa el 12? Diga conmigo el número de gobierno. Entonces cuando tiene 12 años, ya no lo llevan sus padres, sino ahora ¿qué él hace? Él solito se va al templo. Miren por favor, hermanos, ahí va. Y entonces empieza a descubrir quién es en él, para cuál era su propósito. Después de los 12, ¿a los cuántos años otra vez se deja ver el Señor? Cuando lo bautizaron. ¿Y cuántos años tenía? 30.
Mire, aquí está. Entonces, bueno, este es el que les dije anteriormente. Después Lucas 3:23 dice, y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía ¿cuántos? Entonces, ¿cuántas edades van? 3. De 0, 12, 30. Y el número 30 nos habla de una madurez. Amén o no amén, hermanos. Y entonces cuando a los 30 años aparece, dice, cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí. Y entonces ahí cuando usted mira en el versículo 21, antes bajó, fue con hermanos Juan el Bautista, ¿para qué? Para que lo bautizara. Pero después de ahí lo llevan, después de que el padre le dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, lo llevan al desierto. En el desierto se enfrenta, hermanos, con Satanás, con el diablo, con el tentador. Y entonces le empieza a decir, escrito está, escrito está, escrito está. Y después de que termina eso, hermano, entonces entra nuevamente al templo, a la sinagoga, y entonces pide el libro de Isaías. Y cuando empieza a leer el libro de Isaías, empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de cárcel a los que están oprimidos. Y entonces, después de leer el Isaías 61, cierra el libro y dice, esta palabra hoy se está cumpliendo. Amén. Entonces, en el año 0 lo llevan al templo. En el año, a los 12 años, él va al templo y empieza a descubrir quién es. Y en el año, cuando él tenía 30 años, al inicio de su ministerio, entonces se da cuenta cuál es la labor a lo que él ha venido a esta tierra, a dar libertad a los cautivos. ¿Sí, amén o no amén, hermanos? Ok, ahora le voy a preguntar otra cosita. ¿Cuántos años pasaron de 12 hasta los 30 años? ¿Cuántos años? Y la Biblia dice, cuando aparece en el número 12, que es el 12, es número de gobierno, empieza y dice en el libro de Lucas, y Jesús crecía en estatura, ¿en qué más? En sabiduría y en gracia. ¿Cuántas veces? 3. Para con Dios y con los hombres. ¿Cuántos años pasaron de los 12 a los 30? Algunos dicen, pero ya no se supo nada de Jesús. No, es que Jesús estaba teniendo una preparación. Diga conmigo, una preparación. Porque él crecía a los 12 años, ahí es cuando se menciona, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces son 3 cosas. Entonces, cuando nosotros sumamos, ¿cuántos años pasaron de los 12 a los 30? 18 años. Entonces podemos ver que él crecía en estatura, ¿en qué más? Sabiduría y en gracia. Entonces podemos hacer una suma, 6 más 6 más 6, 18 años. ¿No será que en ese tiempo de 12 a los 30 años, cuando él comienza su ministerio, es porque yo sé que él, hermano, vino sin pecado, pero no será, hermanos, que ahí tenía un crecimiento espiritual donde le estaban, hermano, extirpando? Porque él un día dijo, Jesucristo dijo, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Es decir, que entonces a Jesús le trabajaron aún, hermanos, aquella área, aquella humanidad, para que cuando él, hermano, descubriera y empezara su ministerio, fuera con gozo a hacer lo que el Padre le había mandado. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Si me estoy dando a entender o no me estoy dando a entender, hermanos. Es decir, hermano, después cuando usted mira otra edad donde aparece, hermano, es él estuvo, ¿cuántos años de ministerio estuvo? 3 años. O sea que se puede decir a los 0, a los 12, a los 30. ¿Y cuál fue la última? A los 33. ¿Y a los 33 para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Para morir. Porque después iba a resucitar. ¿Me di a entender, hermanos?
Hermano, ¿me di a entender, sí o no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Si nosotros estamos llegando a la estatura del varón perfecto, entonces primeramente usted y yo nos tienen que pasar por una circuncisión. Es decir, nos tienen que botar lo que dice el apóstol Pablo: despojaos del viejo hombre. Está viciado, está corrompido. Pero después empieza, hermano, a los 12 años. Entonces tú y yo tenemos que someternos. Cuando Jesús, hermano, se sometió a la autoridad de sus padres, ¿por cuántos años? Por 18 años. Eso quiere decir que usted y yo, para seguir avanzando, necesitamos someternos a una autoridad. ¿Cuántos decimos amén, hermano? ¿Cuántos decimos amén? Para que después usted ya sepa quién es, hermano, entonces empiece a hacer la obra a la cual Dios lo ha mandado a esta tierra. Ay, hermano, porque en esta obra, cuando nos mandan a esta tierra, ¿y sabe qué otra fuente de perfeccionamiento creo que es? El servicio a Dios. Porque en el servicio te están puliendo. Ahí te están puliendo, ¿o no, hermanos? Ahí nos moldean el carácter. Ahí tratamos con hermanitos que tienen un carácter, y entonces dice uno: aguanta, aguanta. Señor, gracias por mi hermano que me está perfeccionando. Hasta que un día tenemos que llegar a morir completamente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Me dio a entender o no me dio a entender? ¿Me dio a entender o no me dio a entender, hermanos? ¿Y qué cree? Hay otra, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Espero que usted comprenda que este camino no se trata solamente de venir a la iglesia y ya. Ayúdeme con el teclado, por favor, porque si no me voy a agarrar más minutos ya. No se trata de venir a la iglesia y decir: aleluya, hermano, Dios te bendiga, qué bueno que te miro. No se trata de eso, sino se trata de que vayamos entendiendo lo extraordinario y lo emocionante de esto, hermano. Ay, Señor, cuando empiezas a tratar a servir al Señor, ¿o no, Elías? ¿Quiénes son los que están sirviendo aquí? Levánteme su mano. ¿A poco no nos han tratado a veces el carácter, hermanos? ¿Sí o no? Y de repente uno dice: recuerde, hermana mía, para que después seas amiga mía. Amiga mía, y esa es la cuadridimensión de la novia. Amiga mía, para que después seas paloma mía. Te están quitando la amargura, te están extirpando todo aquello que, para que cuando venga el príncipe de este mundo y quiera decir: este se tiene que quedar, no, tú puedas, el Padre pueda decir: no, Señor, no se va a quedar, porque ahí está mi Hijo Jesucristo. Y cada vez que él pecaba, estaba el tribunal del Espíritu Santo, y ahí él se presentaba y decía: mira, Señor, la verdad he pecado. Hoy te abro mi boca, confieso mi pecado, dame otra oportunidad. Y entonces el Señor, en su infinita misericordia, nos dice: denle otra oportunidad a ese muchacho, denle otra oportunidad a ese mi hijo, el más guapo. No sé si usted, o usted cómo quiere que se diga de usted. Denle otra oportunidad a ese mi hijo gacho, ¿o qué? Denle otra oportunidad. Lo estoy perfeccionando. Y entonces, hermanos, sin darnos cuenta, a veces nos perfeccionan. Hasta aún cuando nos manda alguien más y nos dice: hermano, por favor, te vas a cuidar los baños. Ay, Señor, yo quisiera que el Señor me viniera y me mandara a él.
pero nos están perfeccionando. Yo quiero entender quién soy. Este camino es emocionante, hermanos. Este evangelio ni siquiera es de esta tierra. Este evangelio viene desde la eternidad. ¿Cuántos decimos amén, hermano? No te puedes quedar solamente viniendo a la iglesia, sentándote, parándote, levantando tus manos. Amén, eso es parte. Tienes que seguir avanzando para que tú reconozcas quién eres en el Señor. Yo ahora puedo darme cuenta. Predicar es lo que el Señor, una de las cosas, una de varias cosas que el Señor me mandó a hacer aquí a esta tierra. Pastorear, estar con usted, venir a la iglesia, levantar mis manos, adorarle. El Padre anda buscando ¿qué? Adoradores. El Hijo que anda buscando pecadores, pero el Espíritu Santo anda buscando servidores. Servidores. Póngase de pie, por favor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Espero que Dios me haya ayudado y las ideas que tenía, hermano, los pensamientos los haya podido hilar bien para que usted Señor, ya lo quito.